Bienvenidos a nuestro módulo número 28 de nuestro curso de Entrepreneurial Finance, donde veremos uno de los primeros caminos alternativos al emprendimiento como lo conocemos. Este es el camino del management buyout o el management buy-in. Entonces, resulta que hay un gerente o hay un equipo de gerentes, de personas con experiencia dentro de una compañía o fuera de una compañía, que tienen unas habilidades gerenciales muy desarrolladas, un liderazgo muy claro, les gusta tomar riesgos calculados, les gusta mucho el trabajo en equipo, les gusta transformar y les gusta de vez en cuando también crear cosas. Este tipo de personas pues pueden estar muy tentadas a emprender, pero se dan cuenta de que empezar de cero no es lo de ellos, ven demasiada incertidumbre y no ven cómo sus habilidades las pueden aplicar rápidamente a este tipo de alternativas o empresas emergentes donde todavía no hay un producto, no hay empleados, no hay ingresos, no hay herramientas disponibles para poder gestionar y procesos, pues entonces pasa lo siguiente, y es que si un administrador, equipo de administradores externos compra una compañía en marcha, se llamaría un management buy-in, es decir, la gerencia viene de afuera y viene y compra a la actual administración, a los actuales dueños y empiezan a poner su forma de ver el mundo para gerenciar la empresa. Pero si un administrador, equipo de administradores internos compra la compañía donde trabajan, se llama management buyout. Entonces, en este caso, los administradores le dicen al dueño, venga, le compramos la empresa, le ofrecemos tanto o esto, y nosotros nos encargamos de mejorar y crecer más la compañía. O sigue como está y disfrutan ya de los dividendos y demás, pero deben de buscar alguna mejora para poder hacer esa compra y pagar el precio que les va a tocar pagar. Tienen que encontrar el valor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de emprender por este tipo de mecanismos? Que hay una mayor probabilidad de éxito al comprar ya empresas maduras, es decir, no tenemos el interrogante de si el producto no va a ser aceptado en el mercado. Ya hay una oferta de productos y servicios con tracción. Tu experiencia está más probada en administrar que crear, entonces puedes replicar tus habilidades. Hay una generación de caja, así sea chiquita del negocio, o se puede volver cash flow positivo o flujo de caja positivo rápidamente. Es una forma de sortear las barreras de entrada para industrias muy intensivas en capital o que requieren mucha inversión para el tema reputacional, de marca, etcétera. Y hay mejor acceso al fondeo para la operación, ya que hay activos, ya que hay un flujo de caja, pues nos podemos acercar a fuentes de financiación más tradicionales. ¿Cuáles son las desventajas? Que pueden haber muertos dentro de la compañía, problemas que no han estallado y estallen cuando los compres. El cambio de cultura y estrategia puede ser muy complejo. Necesitas una parte importante de capital propio para financiar la operación. Esto puede llevar a que tengas altos niveles de estrés y riesgo elevado, es decir, como una parte de tu patrimonio está en riesgo, aunque no tanto como una startup y tú estás encargado de darle forma a ese nuevo futuro, puede que ese nivel percibido de estrés aumente y te pueda hacer tomar malas decisiones, aumentar el riesgo del negocio. Pueden ser procesos largos y burocráticos, entre 2 y 24 meses desde que empieza el inicio de la compra, se cierra, se firma y ya se tiene la empresa totalmente bajo control. Y que puede haber una competencia con otros compradores más sofisticados que pueden hacer que el precio suba demasiado y sobrepagues y en vez de crear valor destruyas y quedes en una situación peor de la que estabas. Entonces, ¿cuál es el proceso en este caso de un management buy-in o un management buy-out? Entonces, primero está la búsqueda y es cuál es la estrategia o por qué vamos a comprar la empresa en la que ya estamos. Si es por rentabilidad o demás, y cuál va a ser nuestro discurso de compra, cómo vamos a convencer el vendedor de que nos venda, al dueño. El cortejo es con la red de contactos, cómo vamos a hacer para conseguir las fuentes de fondeo, cómo nos van a asesorar, cómo nos van a ayudar a volver eso una empresa 2.0 mucho más rentable. Eh, cómo nos vamos a aproximar a las oportunidades, en este caso si es un management buyout, pues es una y cómo lo vamos a conquistar y cómo hacemos un due diligence básico. En caso de ser un management buyout es fácil porque muchos de los gerentes conocen qué pasa en la empresa y hay que hacer un tema ya en temas que no tengan tanta profundidad para que no les vaya a salir un muerto por ahí, pero no es tan complejo. Un management buy-in
es más complejo ya que hay que entender la empresa, puede que sea la misma industria, pero hay que entender cómo son las dinámicas internas. Está la propuesta, nos casamos o no, y es qué precio vamos a negociar, y ese precio me permite agarrar valor o no, y la carta de intención, ya esta es mi intención con un precio cerrado, y si lo acepta o no, y ya empiezan a desarrollarse pues los procesos. Está la estructura de la operación, ahí ya sentamos un modelo financiero muy detallado para mostrarle a nuestras fuentes de financiación cómo vamos a repagar ese capital que estamos pidiendo, y también en caso de la deuda, y también para sustentar la financiación vía patrimonio, hay que haga el cálculo del patrimonio si no lo tenemos todo. Luego ya viene el due diligence profundo, y está el plan de negocios detallado, y es donde vemos la oportunidad de mejora o no del negocio, y comprobar con ese due diligence si los supuestos que tenemos en el plan de negocio pueden cumplir o no. Por ejemplo, un crecimiento muy agresivo, nos damos cuenta que hay que hacer una inversión muy alta en maquinaria para poder hacerlo, y la actual está muy dañada, y no va a durar lo que pensábamos, eso puede dañar un negocio. Y eso, y como lo digo, el due diligence se hace para verificar los principales supuestos. Recordemos que los modelos financieros no son una caja cerrada estática que se hace una vez y ya. A medida que tenemos más información, hay que volver a correrlos y ver cómo va cambiando ese output, y esos inductores de valor clave. Los documentos legales, preparar el contrato de compraventa de acciones, preparar el acuerdo de accionistas y firma documentos legales, y un montón de más cosas, que acá les sugiero, y como lo he dicho mucho en este curso, es estar bien asesorados de la parte legal. Eso vale la pena y no es costoso, porque si es un buen abogado te va a ahorrar muchos problemas y muchos dolores de cabeza que se traducen en valor en el futuro. Y el matrimonio, comunicación ya con los empleados, hacer conocer con las partes interesadas, y ya toma de posesión de los aspectos operativos y financieros de la empresa, y eso ya empieza, como se dice, la montaña rusa de emprender, porque no importa si ya es una empresa ya establecida, siempre va a haber altos y bajos, es como se aprovechan esas situaciones para cada vez salir más fortalecidos, y tener una empresa cada vez más sólida en el mercado. Entonces, ya después de esto, entendamos un poco el valor de esto, de dónde viene, y también mucho desde los fondos de capital privado y todo, cómo lo perciben y dónde uno puede empezar a mover o hacer esas palancas de valor. Primero está la captura de valor, y esto es un tema de arbitraje financiero, y es que se compra múltiplos pequeños y se vende a múltiplos más grandes por el tamaño ganado. Es decir, cuando yo tengo una empresa que tiene $1 millón de vida, y en 10 años la vendo en 15 o 20, el hecho de ya pasar de 1 a 5 y después a más de 15 o 20 millones va a hacer que los compradores paguen un múltiplo más alto, porque es una empresa más sólida. Solamente ese pequeño hecho, y hay muchas formas de hacer más arbitraje. Comprar la empresa pues con deuda y todo lo demás, eso permite también pues colocar un poquito de capital y tener retornos rápidos. Pero acá es donde hay también un gran riesgo de que las cosas salgan mal, porque de pronto no se pueden cumplir los supuestos y no se puede dar ese arbitraje. A mí me gusta más el tema, la creación de valor, donde uno puede tener más control como gerente, y como junta, también asesor y como consultor, y es el tema del foco estratégico, y es las ventas y el uso de capital, es decir, qué modelo de negocio vamos a hacer y cómo vamos a apoyar ese modelo de negocio. Luego, cómo vamos a lograr esa eficiencia operacional, la estructura de costos y gastos. Y tercero, la optimización de capital, liberar activos atrapados o utilizarlos mejor. Y están los habilitadores de valor, y es el espíritu emprendedor, esa visión, ese contagio de si se puede cambiar el mundo. El hecho de contratar y tener un equipo correcto en el lugar correcto es fundamental. Tener un sistema de monitoreo y control y sistemas de información muy buenos de la empresa se pagan solos para tomar acciones preventivas y correctivas. Y el tema de los incentivos es fundamental para que todos rememos hacia el mismo lugar. Ahora, ¿cómo podemos financiar la operación? Normalmente hay varios componentes. El primero es las fuentes. Veamos las fuentes. Viene una gran parte del patrimonio. El crédito del vendedor es a la persona que yo le compro, pues que una parte de ese precio sea financiado. El earn-out, que es una cláusula que dice que una parte del valor solamente se paga si se cumplen ciertos supuestos del negocio, que pueden ser entre 2 3 años que se deben de cumplir. El mezzanini, que es un quasi equity, es decir, me prestan una deuda, pero esa deuda solamente se paga al final con intereses o capital, o solamente el capital al final, intereses en el periodo. Y hay un kicker
que si se vende la compañía, ellos tienen participación en un pedazo de esa venta para aumentar su rentabilidad por el riesgo que están asumiendo. Y está el crédito bancario. Los usos, está el pago de la transacción, que una gran parte es en cash, es para soportar el crédito del vendedor, es para soportar el in-out, es para pagar la deuda bancaria actual, es para pagar los costos de transacción y el reclutamiento en muchos casos que no se tiene en cuenta y es que de pronto vamos a tener que contratar un equipo más tecnificado, eso nos va a valer plata y en incentivos también. Eh, ¿Cómo es la participación? Más o menos en patrimonio puede ser un 25 a un 40% del total de la transacción. El crédito del vendedor de un 10 a un 30. Un in-out puede ser de un 10 a un 30. Un mezzanine no lo damos como porcentaje, sino como veces del EBITDA, que como eso va al patrimonio, entonces pues lo subimos. Normalmente prestan entre 1 y 1.5 veces el EBITDA actual de la empresa. Y el crédito bancario puede ir del 30 al 70%, que va a depender más de la solidez y de la persona que esté detrás de la operación soportándola. Si es una persona con alto poder adquisitivo, pues el banco está más dispuesto a irse a una mayor financiación porque sabe que tiene dónde ir a perseguir en caso de que haya un default del capital. Entonces, este tema de las participaciones, esto es una guía, no se cumple la tabla, hay particularidades y en todo lo que es banca de inversión hay, es muy único lo que pasa en transacciones, pero hay generalidades que pueden guiarlo a uno para establecer cierre de transacciones exitosas. Con esto esperamos que puedas volver a tener conversaciones en torno a lo importante, lo esencial, lo intrínseco.